Muy buenas noches, señores. Bienvenidos. Bendito Señor, te damos gracias de que nuevamente nos das la oportunidad de estar aquí en tu presencia, Señor, llevando el gozo de compartir tu palabra con todos nuestros escuchas. Gracias por tus bendiciones, Señor. Perdónanos por nuestros pecados para que podamos tener un espíritu dispuesto a oír tu palabra. Bendito sea, Señor, siempre y por siempre. Amén. Muy buenas noches, señores. Pues ya estamos aquí, gracias a Dios, otra vez, después de falla de salud, diríamos, pero el Señor es bueno y su misericordia es para siempre. Así que sin más preámbulo, vámonos de inmediato a la lectura del día de hoy. Les ofrezco una disculpa, no he podido realizar el video de la introducción al Levítico, pero mañana lo hacemos, ahorita que ya más o menos ya nos sentimos bien. Así que vamos a comenzar con el libro de Levítico en el capítulo 1, y escrito está: los holocaustos. Llamó el Señor a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre ustedes ofrece ofrenda al Señor, de ganado vacuno u ovejuno harán su ofrenda. Si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante del Señor. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suyo. Entonces degollará el becerro en la presencia del Señor, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, la cual está a la puerta del tabernáculo de reunión, y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y, y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para el Señor. Si su ofrenda para holocausto fuera del rebaño, de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá y lo degollará al lado norte del altar, delante del Señor. Y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Lo dividirán sus piezas con su cabeza y la grosura de los intestinos, y el sacerdote las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego, que habrá encima del altar, y lavará las entrañas y las piernas con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para el Señor. Si la ofrenda para el Señor fuera holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos, y el sacerdote lo ofrecerá sobre el altar y le quitará la cabeza, y hará que arda en el altar, y su sangre será exprimida sobre la pared del altar, y le quitará el buche y las plumas, la cual echará junto al altar hacia el oriente, en el lugar de las cenizas, y la henderá por sus alas, pero no la dividirá en dos. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para el Señor. Capítulo 2 del libro de Levítico, y el Señor dice así: las ofrendas. Cuando alguna persona ofrezca oblación al Señor, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Y la traerá a los sacerdotes hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite, con todo lo incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato al Señor, y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para el Señor. Cuando ofrezcas ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Mas si ofreces ofrenda de sartén, será de flor de harina sin levadura amasada con aceite, la cual partirás en piezas y echarás sobre ella aceite. Es ofrenda. Si ofreces ofrenda cocida en cazuela, se hará de flor de harina con aceite, y traerás al Señor la ofrenda que se hará de estas cosas, y la presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar, y tomará el sacerdote de aquella ofrenda lo que sea para su memorial, y lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida de olor grato al Señor. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para el Señor. Ninguna ofrenda que ofrezcas al Señor será con levadura, porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para el Señor. Como ofrenda de primicias las ofrecerás al Señor, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Si ofreces al Señor ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verde, y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias. Y pondrás sobre ella aceite, y pondrás sobre ella incienso. Es ofrenda, y el sacerdote hará arder el memorial de él.
parte del grano desmenuzado y del aceite, con todo el incienso, es ofrenda encendida para el Señor. Capítulo 3 del libro de Levítico, el Señor dice así: ofrendas de paz. Si su ofrenda fuera sacrificio de paz, si hubiera de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante del Señor. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión. Y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Luego ofrecerá el sacrificio de paz como ofrenda encendida al Señor. La grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas, y los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos. Y sobre los ijares y con los riñones quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado. Y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar, sobre el holocausto que estará sobre la leña, que habrá encima del fuego. Es ofrenda de olor grato para el Señor. Mas si de ovejas fuera su ofrenda para sacrificio de paz al Señor, sea macho o hembra, la ofrecerá sin defecto. Si ofreciera cordero por su ofrenda, lo ofrecerá delante del Señor. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda, y después la degollará delante del tabernáculo de reunión. Y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor, y del sacrificio de paz ofrecerá por ofrenda encendida al Señor la grosura, la cola entera, la cual quitará a raíz del espinazo, la grosura que cubre todos los intestinos, y toda la que está sobre las entrañas. Asimismo, los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, y la que está sobre los lijares. Y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda encendida para el Señor. Si fuera cabra su ofrenda, la ofrecerá delante del Señor. Pondrá su mano sobre la cabeza de ella y la degollará delante del tabernáculo de reunión. Y los hijos de Aarón rociarán la sangre sobre el altar alrededor. Después ofrecerá de ella su ofrenda encendida al Señor, la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda que se quema en olor grato al Señor. Toda la grosura es del Señor. Estatuto perpetuo será para sus edades, donde quiera que habiten, que ninguna grosura ni ninguna sangre comerán. Ahora sí, les ofrezco una disculpa, me está fallando la cámara, no la había revisado y ahorita me doy cuenta. Así que vamos a hacerla a un lado para que no nos esté molestando. Pero aquí estamos, vamos a continuar con la lectura. Sigue el capítulo 4 del libro de Levítico, y escrito está: ofrendas por el pecado. Habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona peque por equivocación en alguno de los mandamientos del Señor, sobre cosas que no se han de hacer, o hiciera alguna de ellas, si el sacerdote ungido peca según el pecado del pueblo, ofrecerá al Señor por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante del Señor, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante del Señor. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante del Señor, hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático, que está en el tabernáculo de reunión delante del Señor, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión, y tomará del becerro para la expiación toda su grosura, la que cubre los intestinos y la que está sobre las entrañas, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, de la manera en que se quita el buey del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar del holocausto. Y la piel del becerro y toda su carne, con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol. En fin, todo el becerro sacará fuera del campamento a un lugar limpio, donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña. En donde se echan las cenizas será quemado. Si toda la congregación de Israel se hubiera equivocado, y la equivocación estuviera oculto a los ojos del pueblo, y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos del Señor, en cosas que no se han de hacer, y fueran culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometan, la congregación ofrecerá un becerro por expiación, y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante del Señor, y en presencia del Señor degollarán aquel becerro. Ay, perdón. Y el sacerdote,
nada más me ando equivocando, discúlpenme ustedes. Todavía ando medio fallón. Y el sacerdote ungido meterá la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre, y rociará 7 veces delante del Señor hacia el velo, y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante del Señor, en el tabernáculo de reunión, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión, y le quitará toda la grosura y la hará arder sobre el altar, y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación. Lo mismo hará de él, así hará el sacerdote expiación por ellos, y obtendrán perdón. Y sacará el becerro fuera del campamento, y lo quemarán como quemó el primer becerro. Expiación es por la congregación. Cuando peque un jefe y haga por equivocación algo contra alguno de todos los mandamientos del Señor su Dios, sobre cosas que no se han de hacer, y peca, y luego que conoce su pecado que cometió, presentará por ofrenda un macho cabrío sin defecto, y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío, y lo degollará en el lugar en donde se degüella el holocausto, delante del Señor. Es expiación. Y con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación, y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto, y quemará toda su grosura sobre el altar, como la grosura del sacrificio de paz. Así el sacerdote hará por él la expiación de su pecado, y tendrá perdón. Y vamos a hacer esto. Si alguna persona del pueblo peca por equivocación, haciendo algo contra alguno de los mandamientos del Señor en cosas que no se han de hacer, y delinque, luego que conociera su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación, y la degollará en el lugar del holocausto. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre, y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar, y le quitará toda su grosura, de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato al Señor. Así hará el sacerdote expiación por él, y será perdonado. Y si por su ofrenda por el pecado trajera cordero, hembra sin defecto traerá, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación, y la degollará por expiación en el lugar donde se degüella el holocausto. Después con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación, y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar, y le quitará toda su grosura como fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida al Señor, y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido, y será perdonado. Bueno, como les comenté, les ofrezco una disculpa porque no sé por qué no me está funcionando la cámara, pero no es importante, lo importante no es ver mi carota, sino aprender de la palabra de Dios. Iniciamos el libro de Levítico con una serie de cómo se deben de hacer las ofrendas que van a ser para Dios. Dios no quiere cualquier cosa, está pidiendo que las ofrendas que sean de animales sean de animales sin defectos. Da las medidas exactas de cuánto se debe de ofrecer en harina y en aceite, y también da la muestra de por qué se por qué se ofrecen las ofrendas y por qué le deberíamos de hacer caso a Dios, ¿no? En el sentido de que en el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, para poder ser libres del pecado, como aquí lo vemos, es que tenía que haber sangre de por medio. ¿Por qué? Si se fijan, el Señor pide sacrificios de sangre, pero también le dice muy claramente al pueblo de Israel que sangre no han de comer. ¿Por qué? Porque en la sangre está la vida. Ya lo leímos en capítulos anteriores de Éxodo y Génesis, que en la sangre está la vida. Por eso el Señor prohíbe comerla, pero también la sangre da vida. Por eso pide el Señor sacrificios de sangre. Bueno, vamos a continuar con la lectura. Vamos a culminar con el capítulo número 27 del Evangelio de Mateo, que lo habíamos dejado pendiente su lectura, y escrito está: Jesús es sepultado. Cuando llegó la noche vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diera el cuerpo. Tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban ahí María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro. La guardia ante la tumba.
Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tienen una guardia, vayan, asegúrenla como sepan. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Bueno, aquí tenemos que ver, hay un libro que se llamó, no me acuerdo del autor, que se llama ¿Quién movió la piedra? Porque tan solo en el testimonio de los 4 evangelios nos damos cuenta que ponen guardia, y no solamente guardia del templo judío, sino también guardia romanos. La guardia de los romanos no se andaba ¿cómo decirlo? ¿Dónde lo vimos? Vamos a ver esto en Lucas. No se andaba con medias tintas. Si cualquier persona se acercaba ahí, la orden era acabarlo con la espada. ¿Por qué? Porque si alguien profanaba la tumba o alguien se equivocaba, el que pagaba con la vida era el soldado romano. Y lo vamos a ver en Lucas y en Juan cómo hicieron trampa aquí los judíos. Lo importante ver es que aquí la tumba de nuestro Señor Jesucristo estaba totalmente custodiada, no solamente por guardias romanos, sino también por guardias del templo, sellada con sellos así que se ponían con cera, con lazos amarrada, para que no hubiera nada acerca de que los guardias romanos o los templos o los seguidores de Jesús fueron a mover la piedra. Ahora, quien ha tenido oportunidad de ver esa piedra, las piedras que cubren las tumbas del pueblo de Israel anteriormente, son unas piedras que un solo hombre no podía mover. De hecho, bueno, no tenemos cámara para ilustrarlo gráficamente, pero hagan de cuenta que es una piedra redonda, gigantesca, más grande, que será casi 2 metros, entre 1,80 a 2 metros, y que circula sobre un canal y cae como en una hendidura enfrente de la puerta. ¿Para qué? Para que atore la piedra y no se caiga y ya no se pueda mover. De hecho, cuando alguien quería mover esa puerta de la tumba para enterrar a otro familiar, tenía que contratar por lo menos 3 o 4 hombres para que pudieran moverla. Un solo hombre no hubiera podido moverla, y estaban los guardias romanos. Pero vamos a ver ahorita con lo que sigue en la lectura. Vamos a leer el capítulo número 28 del Evangelio de Mateo, último capítulo, y escrito está, déjenme quitar esta carota fea que está aquí, ahí está. Dice: la resurrección. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no teman ustedes, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Vengan, vean el lugar donde fue puesto el Señor, y vayan pronto y digan a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de ustedes a Galilea, ahí le verán. He aquí, se los he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no teman, vayan, den las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. El informe de la guardia. Mientras ellas iban, he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: digan ustedes, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oye el gobernador, nosotros le persuadiremos y los pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Mentirosos, pero bueno. La gran comisión. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre,
y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La gran comisión. Pero antes de la gran comisión, vamos a ver lo que le estábamos comentando hace ratito. De que para poder sustentar la mentira, los sacerdotes del templo de Israel tuvieron que comprar a los guardias que no se dieron cuenta ni a qué horas se abrió la piedra, ¿no? Ay, perdón. Ni a qué hora se movió la piedra. Y ellos tuvieron, y la palabra de Dios lo dice, Mateo lo dice y también lo dice Lucas, les tuvieron que dar mucho dinero para que dijeran una mentira. Pero además, lo que no se menciona aquí es que, de acuerdo a la tradición judía y de acuerdo a la tradición romana, estos soldados romanos tuvieron que pedir asilo en el templo para que no los ejecutara los guardias romanos, para que no los ejecutaran, porque su castigo era de muerte por haber dejado que alguien moviera la piedra. Pero estamos viendo aquí que ese dicho hasta el día de hoy se conserva, que los discípulos movieron la piedra cuando los guardias romanos no lo vieron, ni nadie lo vio. No hay un testimonio alguno acerca de que los discípulos hayan movido la piedra. Y llegamos por fin a la gran comisión. Personalmente considero que independientemente de amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo, independientemente de esos dos, personalmente considero que este es el más grande mandamiento que Jesucristo nos ha dejado. Ajá, este grande mandamiento lo podemos dividir en 3 situaciones. Ajá, en 4 de hecho, ¿no? Porque dice, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Qué es eso? Que compartamos el Evangelio. Pero no solo se trata de compartir el Evangelio. De hecho, cuando nosotros evangelizamos a una persona y la llevamos a los pies de Cristo, somos responsables de esas personas. Tenemos que darles cuidado como si estuviéramos cuidando de un hijo, porque espiritualmente se vuelven nuestros hijos. Y no solo tenemos que predicarles el Evangelio, sino tenemos que hacerlos discípulos a todas las naciones, que es hacer discípulos seguidores de Cristo, estudiosos de Cristo, meditando en su palabra, leyendo su palabra. Y a veces ni nosotros mismos somos discípulos, nos conformamos con ser simplemente seguidores. Esperemos que el Señor cuando venga no se ponga con su justicia verdadera, porque ninguno de nosotros entraría al cielo. Y luego dice, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Qué gran controversia ha generado el bautizo como si fuera necesario para salvación, ni que fuéramos católicos? No, el bautizo no es necesario para salvación, es simple y sencillamente un testimonio de que nosotros le pertenecemos a nuestro gran Rey y Salvador Jesucristo. Ahora, hay una serie, y de veras me da hasta coraje ver cómo se pelean los cristianos acerca de cómo debe de ser el bautizo, si debe de ser en el nombre de Jesucristo o en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero es que es tan clara la palabra que a veces me sorprende cómo hay lobos rapaces, cómo hay engañadores que tergiversan la palabra para poder ganar adeptos, cuando ellos dicen que el bautizo solo se debe de hacer en el nombre de Jesucristo. Pero esas son palabras de Pablo, esas son palabras de Pedro. Ajá. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo en persona, nuestro Dios vivo y verdadero, dice que el bautizo debe de ser en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ok, bautismo, como sabemos, significa sumergir en agua. ¿Cómo se debe de hacer? Como lo enseñó Jesucristo. Pero si lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pues Dios es uno en todos los aspectos, no importa. El chiste es que la gente se bautice cuando se dé cuenta que se está comprometiendo a llevar una vida como la llevó Jesucristo, que le está mostrando al mundo que él ya pertenece a Jesucristo, que está dando un testimonio público acerca de que se ha vuelto un discípulo de Cristo. Eso es a grandes rasgos el bautismo. Unos dicen, es que si no lo sumerges en agua no vale el bautismo. Es que si no, es una verdadera tontería. Yo quisiera ver de verdad a esas personas que dicen que que solamente el bautizo cuenta si lo sumergimos en agua, que vayan a hospitales con enfermos terminales, que vayan a reclusorios donde no hay piscinas, que vayan a anexos donde no hay ni piletas para bautizarlos, y si alguno de ellos les pide ser bautizado, a ver qué hacen, a ver si es cierto. Por esa gente me da mucho coraje, porque es habladora, ignorante y tonta, porque no saben ni siquiera los protocolos. De verdad, si fueran tan solo un hospital con enfermos terminales que piden ser bautizados, a ver cómo los sacan para meterlos a una pileta, pero son ciegos guías de ciegos, ¿no?
Y la última enseñanza que nos da Jesucristo es que les enseñemos que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. Si nosotros somos lectores de la palabra de Dios, obviamente nos vamos enterando día a día de lo que es lo que el Señor demanda de nosotros. Pero no podemos guardarnos esa enseñanza, sino a todo aquel que se convierta a Jesucristo, tenemos la obligación de enseñarles dónde está, a qué se refiere y qué es lo que quiere el Señor leyendo solamente su palabra. Pero no debemos de tener miedo, ¿por qué? Por esta promesa de nuestro Señor Jesucristo. De verdad, muy pocos la mencionan, prefieren hacerle caso a falsos pastores y falsos profetas de que, sí, yo he visto cielos abiertos y que te van a llover bendiciones del cielo y que vas a ser rico y que vas a tener casas. Son de veras qué bueno que no estoy a cámara, son de veras buenos, pero para agarrarlos a palazos. ¿Por qué? Porque qué otra promesa tan grande y necesaria tenemos que esta que hace nuestro Señor Jesucristo. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué más necesitamos? Yo creo que de verdad, ahora que estuvimos muy delicados de salud, que estamos muy mal financiera y económicamente, que estamos mal en todos los aspectos, lo único que me consuela es la palabra de Dios. Y cuando leo este versículo de que he aquí yo estoy con todos ustedes hasta el fin del mundo, sí lloro de gozo de saber que no estoy solo enfrentando todas las situaciones por las que estamos pasando, porque sabemos que el Señor está con nosotros y que su promesa es que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero bueno, con esto terminamos la lectura del día de hoy. Nuevamente les vuelvo a ofrecer disculpas por la lectura por la que la cámara no funcionó. Les vuelvo a ofrecer disculpas porque estamos atrasados, pero primero Dios, si Dios lo permite, nos vamos a poner otra vez al corriente de todas las lecturas de estos 3 días que hemos dejado pasar, porque para eso nos levanta el Señor. No nos levanta para que estemos ahí, ay, qué bueno, gracias Señor. No, el Señor nos levanta para trabajar tal y como lo hizo con la suegra de Pedro, que se estaba muriendo de fiebre. El Señor la sanó y de inmediato la suegra de Pedro se puso a servirles a todos. Así que nosotros también, cuando estemos decaídos, cuando estemos delicados de salud, cuando nos pasen infinidad de cosas, el Señor no nos levanta tan solo para que nosotros nos andemos ufanando. El Señor nos levanta para trabajar y para trabajar en el reino de Dios. Bendito Señor, te damos toda la gloria, toda la honra, todo el poder y la alabanza. A ti que eres el único digno de recibirla, porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias por esta nueva oportunidad que nos das de estar aquí pendientes de la lectura de tu palabra. Y te pedimos, Señor, que nos conserves muchos, pero muchos años para seguir adelante haciendo tu voluntad. Gracias, Señor, en el precioso nombre de mi Señor y Salvador Cristo Jesús. Benditos sean siempre y por siempre. Amén. Que Dios les bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.